4 doctrinas bíblicas, que una sería la elección, la otra doctrina bíblica sería el llamado, luego la justificación y la santificación. 4 doctrinas bíblicas que quiero usar este pasaje para enseñarlas. 4 doctrinas bíblicas muy importantes que también son legados de lo que recuperó, de lo que recuperó la reforma, especialmente la justificación. Usted sabe que cuando se enfrentó, busca para mientras Lucas 19, ahorita lo vamos a leer, cuando se enfrentó o cuando fue llamado ante el Papa, el emperador y las autoridades de aquellos tiempos, este monje, que era doctor en teología, el punto principal era la justificación, que aún el día de hoy la Iglesia Católica Romana enseña que la justificación es a través de las obras. Y el punto de Martín Lutero, el cual estoy convencido que demuestra en las Escrituras que la salvación, la justificación no es por obras, sino el hombre es justificado, y a raíz de que es justificado y es hecho salvo, le es cambiado su corazón para hacer buenas obras. Pero ningún hombre es justificado por las obras, y creo que esa enseñanza está muy claramente delineada en las Escrituras. Entonces recuérdense, a través de esta ilustración de Zaqueo, la historia de Zaqueo, vamos a hablar hoy de la elección, del llamado, de la justificación y de la ¿qué más le dije? De la santificación. Otra vez, desde aquí. A través de la historia de Zaqueo, que yo sé que usted la conoce bien, usted es un lector, un estudiante de la Biblia, le es muy familiar. Entonces, 4 doctrinas bíblicas, 4 principios que recuperó también la reforma. Es la elección. Esto es que Dios hizo una elección no basado en ninguna obra, porque fue antes que usted y yo naciera, pero Él ya eligió a un grupo de hombres y mujeres, los cuales iban a venir a la salvación. Y esto lo miramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Usted mira que dentro de todas las naciones, Él eligió un solo pueblo. Dentro de todos los hombres, Él eligió a un hombre, era Abraham, para que de él naciera o viniera este pueblo, que es Israel. Y eso nos enseña que hay una elección de parte de Dios. ¿Y cómo se dio esa elección? Pues fue desde antes de la fundación, desde antes que usted y yo naciéramos. Y otro es el llamado. El llamado sí se da cuando el hombre o la mujer ya está acá y es llamado por nombre. La salvación es individual. Nunca va a ver usted que cuando Jesús sí sanó a multitudes, pero nunca va a ver usted que hizo un llamado a las multitudes para ser salvos. Porque la salvación, el llamado de Dios, es individual, es por nombre, nos llama por nombre. Luis, Fernando, Lolo, Juárez, Miguel. Es un llamado que es personal. Hay una elección de un pueblo, entonces de ese pueblo comienza a llamar por nombre. Y lo que hace al llamarlos es que nos justifica, lo vamos a explicar, y luego hay un proceso de santificación. Entonces, 4 cosas: elección, ¿qué más? Llamado, justificación y santificación. Como usted habla, hablamos el mismo idioma. Nuestro idioma es el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Deja aquí que me grabe. Okay. Me sirve también para tomarme el tiempo, que después el hermano Luis Pazán me regaña, que me tarde mucho, para que me las pague, así me hace él, ¿va? Leámoslo pues, sí. Comentémoslo. Lucas 19. Del 1 al 10, una historia muy pintoresca, muy clara. Sé que usted lo ha oído muchas veces. Evangelio de Lucas 19, verso 1 al 10.
Así dice las Escrituras, la palabra inspirada del Dios vivo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, y entre paréntesis, recuérdenme que Zaqueo significa justo. Ese es el significado en el idioma original. Había un varón llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos y era rico, tenía moneda. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Leamos todos juntos el verso 10, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuevamente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos de esos versículos que deberíamos de saberlos de memoria. Y Dios es un Dios que busca. Aquí vemos la expresión que dice: y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un Dios que busca, es un Dios que rescata, es un Dios que salva, es un Dios que auxilia. Se recuerda que también dijo el Señor Jesús que el Padre busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. O sea, Dios anda buscando gente para salvar, Dios anda buscando gente para hacerla adoradores de Él, porque hay un pueblo que Él eligió. Y en todos los tiempos, en todas las generaciones, Él anda buscando y llamando por nombre de entre la multitud a sus elegidos para justificarlos y para que estos se santifiquen para Él. ¿Quién no sabe esta historia? ¿Se recuerda del corito aquel famoso, hermana Sujei, de Zaqueo? ¿Se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? ¿Hermana Eliana se lo sabe? ¿Se recuerda? Ah, pero lo que se sepa, ¿ves? Así recio, que la oigan. ¿Qué? Ah, muy tímida me vino hoy. No, hermana, dele. La del Zaqueo. Ah, va, pues las dos. La del Zaqueo, que Zaqueo era un chaparrito así. Ya veo, hasta ahí el corito, Zaqueo el chaparrito. ¿Ya vio? Para mí. Más aquí adelante lo va a tentar a que nada. Lo hago porque es bien conocida la historia. Un niño que sabe leer y escribir la puede entender. No necesita usted un teólogo para que se... Y especialmente si usted es nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le revela la verdad de Dios. Entonces hay aquí cosas que no se mencionan explícitamente, pero que están implícitamente dentro de la historia. Entonces, esta historia es una ilustración del versículo 10, que dice: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el punto de la historia de Zaqueo, para ilustrar que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Y por qué? Porque el hombre sin Cristo, o antes del conocimiento de Dios, o antes de nacer de nuevo, está perdido. Efesios 2:1 dice: y Él dio su vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Muerto en sus delitos y pecados. Puede ser muy religioso, puede ser muy buena gente. Hay gente muy buena.
gente que haga obras buenas, gente que le dé a los pobres. Pero si no ha recibido la vida de Cristo, aún está muerto en sus delitos y pecados. Y así es todo hombre que viene a este mundo. Espiritualmente está muerto en sus delitos y en pecados. ¿Por qué los niños cuando crecen tienen la tendencia? Nadie les enseña a mentir. Solitos aprenden a mentir. Nadie les enseña a que sean rebeldes. Y cuando usted mira como van creciendo, no te sentás aquí, no, que aquí muy adelante, que no sé qué, ¿verdad? Nadie les enseñó eso, se les sale, ¿verdad? Por los poros. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída que heredamos de nuestros padres. Y que nuestros padres eran de sus padres. Y ahí nos vamos atrás hasta Adán. Una naturaleza que está en contra de las cosas de Dios. O sea, nos hace más fácil a nosotros las cosas que no son de Dios, se nos dan más fáciles que las cosas que son de Dios. Yo le he dicho esto muchas veces, no hay que ir a una universidad para que le den usted un certificado de malas palabras, de groserías, certificado de groserías y malas palabras, ¿verdad? Y a la ceremonia de los que se gradúan, ¿verdad? Porque no hay un esfuerzo, es fácil. Cualquiera puede decir groserías. Pero ¿por qué es tan fácil? Porque demuestra que nuestra naturaleza es caída. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo bueno? ¿Y por qué nos es tan fácil hacer lo malo? Eso demuestra claramente que tenemos una naturaleza dañada, una naturaleza caída. Vaya, usted póngale una movie, un partido de su equipo favorito. Yo no sé cuál es su deporte favorito, si el fútbol, si el básquetbol o la movie ahí. Pero empiecen usted a predicar. Empiezan a hacer ojos de cangrejito ahora. Para los barricanos no vaya a jugar la tricolor, ¿verdad? ¡Ah! Hasta los pelos de punta se le ponen, ¿verdad? Mete un gol a tricolor, ¿verdad? Y aquí, amén, hermanos. Que no vaya a ver a mi pastor, ¿no? Para allá los quites, ¿verdad? Romanos 3:12, miren, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Es que no nos hacemos pecadores. Hermana Angie, no nos hacemos pecadores. Nacemos pecadores. O sea, no porque un día, ay, pequé, ya soy pecador, yo nunca había pecado. No, pecamos porque nuestra naturaleza es de ser pecadores. ¿Qué hace el pez? Feliz en el agua, ¿verdad? ¿Cómo mueve su colita? Feliz en el agua. Así es el hombre sin Dios, feliz en el pecado. Dando sus vueltas en el pecado. Le fascina. Sáquele usted el pecado, del agua al pez. No es su naturaleza. Romanos 3, 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, el hombre está incapacitado espiritualmente, muerto espiritualmente. Y esto en teología se llama la depravación total. Se refiere espiritualmente, que el hombre tiene la incapacidad en sí mismo de buscar a Dios. El hombre no tiene la capacidad de un día despertó y dice, ay, tengo ganas de buscar a Dios, hoy voy a hacer la voluntad de Dios. No, está incapacitado, está muerto, está perdido en sus delitos y pecados. Y el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en ese hombre o en esa mujer para empezar a cambiar su corazón, para empezarlo a traer a las cosas de Dios, para empezar que caiga su ceguera espiritual y empiece a deslumbrar unos rayos de luz, la luz de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero si no hay la obra del Espíritu Santo, ese hombre no va a entender, el Evangelio va a ser chino para él.
Va a ser una pérdida de tiempo. Qué aburrido venir a la iglesia. Amen. No, como le van a decir amen en inglés. Amen. Versículo 1 y 2 dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora notemos quién era Zaqueo rápidamente. Usted ya lo sabe, solo se lo voy a recordar. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un traidor. Era alguien que había vendido su alma por dinero, que estaba trabajando para el opresor romano. Era un transero. Era alguien que extorsionaba a través de cobrar impuestos. Entonces, ¿cómo era visto un publicano? Era visto como de los peores pecadores. Y en la lista de los pecadores ponían a las rameras y a los publicanos. Los rabinos consideraban a los publicanos como salteadores y como asesinos. Cuando un judío se dedicaba a ser publicano, quería decir que estaba trabajando para los romanos en contra de su pueblo, en contra de su misma raza. Entonces todo judío miraba a un publicano de una manera muy mala. Ningún judío decente iba a aceptar la visita de un publicano en su casa. Ningún publicano era aceptado en ninguna sinagoga. El amor del publicano estaba en el dinero. Un traidor. No tenía escrúpulos y se volvía rico a expensas del sufrimiento y de la extorsión a través de impuestos de su misma raza. Por eso era que eran tan despreciables los publicanos. Recuerda usted cuando el Señor enseña que no es tanto parábola, sino historia, que llega un fariseo y el fariseo se la llevaba de muy justo. Y al otro extremo usted tenía lo que se consideraba lo peor de lo peor, un fariseo. Y se presentan los dos y viene el fariseo y dice: Señor, yo diezmo, yo ayuno, mira qué lindo, qué bonito soy, yo no peco. Mientras que el publicano dice que ni se atrevía a ver y se somataba el pecho diciendo, ¿qué decía el publicano? Sé propicio a mí, pecador. Porque el Señor puso estos dos extremos del que se creía justo, pero no era justo. En sus propias obras, en su propio esfuerzo, un fariseo. Y el otro que estaba al otro extremo, que en ningún momento, en ningún lugar podía ser considerado alguien justo, sino como el peor de los pecadores. Y aquí está el peor de los pecadores, pues. Que se había enriquecido ilícitamente. Que en un momento, quizás en su juventud, él decidió: pues voy a ser rico, voy a tener moneda y no me importa ser un traidor de mi pueblo, no me importa cómo mi pueblo me vaya a mirar, no me importa que mi pueblo me vaya a excluir, pero lo que yo quiero es tener una buena casa, una buena hacienda, quiero tener los mejores vestidos y la mejor ropa. Y el problema que todos tenemos un poco de avaricia, unos más que otros en nuestro corazón. Entre paréntesis, nuestra idea, pero ¿sabe que es uno de los mejores remedios para la avaricia? El que dé, el que ofrende y el que diezme. Esa es la mejor cura para el amor al dinero. Amén, hermano. No es el tema, discúlpeme, no es el tema. Yo sé que usted quiere que siga enseñando de eso, pero no es el tema. Será en otra ocasión. Versículos 3 y 4. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño, o sea, era chaparrito, como dice el corito, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Ahora, a estas alturas, Jesús iba a ser entregado, iban a pasar como 8 días o una semana para que fuera crucificado. Él va a Jerusalén, y camino de Jerusalén, porque viene de Galilea, del norte, pasaba por Jericó.
Jericó quedaba 6 horas de Jerusalén, era la última estación antes de llegar a Jerusalén. Y todos los que venían como peregrinos para las fiestas, en este momento era hacia la Pascua, venían muchos grupos de peregrinos. Y era la costumbre, de la calle principal salían toda la gente a ver y a saludar a sus hermanos. Y habían algunos que iban a quedarse ahí una noche a descansar y seguir su camino a Jerusalén. Y se corre la voz que viene Jesús con todos los peregrinos que acompañaban a Jesús, con sus apóstoles, sus discípulos, amigos, y que va a pasar por Jericó. Y le llega la voz a Zaqueo y se entera de este famoso Jesús de que él había oído, del que se decía, es amigo de pecadores y publicanos, del que se decía, y no sabes qué, es un rabí que llamó como uno de sus discípulos a un publicano como tú, Mateo. Pero esta noticia y lo que oía de Jesús, y no hacía mucho tiempo que Betania, que también estaba próximo a Jericó, que en Betania Jesús había hecho un gran milagro. ¿Se recuerda qué milagro? ¿Ah? No hace mucho tiempo Jesús había realizado un gran milagro en Betania. Había resucitado a Lázaro y definitivamente estaba próximo Betania y Jericó. La noticia también había llegado que Jesús había resucitado a Lázaro. Entonces todo esto empezó a hacer algo en el corazón y en la mente de Zaqueo. Pero más que una curiosidad. Porque miren lo que hizo el Señor Jesús con un hombre que solo tenía curiosidad, que se llamaba Herodes. Este era hijo del Herodes de cuando nació el Señor Jesús. Ese se llamaba Herodes el Grande. Este era uno de sus hijos. Este sería Herodes el chiquito. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Tenía curiosidad, quería verlo. ¿Quién era ese famoso Jesús que decían tantas cosas de él, que hacía milagros? Y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, lo quería usar como un circo para que lo entretuviera. Jesús, haz aquí un milagro, haz aparecer aquí algo, vamos a ver, para que lo entretuviera en su corte. Y le hacía muchas preguntas Herodes, a Jesús. Pero él, hablando de Jesús, nada le respondió. Ante Herodes, Jesús cayó y no hizo nada. Lo ignoró. ¿Por qué? Porque lo de Herodes era solamente curiosidad malsana. Él no creía en Jesús. Esos milagros que hablaban de Jesús, solo para él era una curiosidad. Pero vemos que en Zaqueo, por la forma en que Jesús interactúa con Zaqueo, era más que una simple curiosidad. El Espíritu Santo había empezado a obrar en la vida, en el corazón y en la mente de Zaqueo. Tal así que vea los obstáculos que Zaqueo tenía para acercarse a Jesús. Tan siquiera para salir de su casa, porque era mal visto por todos. Era ignorado y menospreciado por todos. Pero se atreve a salir para ver a Jesús, a pesar de que es un publicano. Pero se encuentra con una multitud enfrente, con una pared, y él no puede ver. Otro obstáculo. Entonces dice, pues allá también va a pasar el Señor Jesús, allá hay unos árboles. Y como que si hubiera sido un niño que se trepa al árbol, se trepa un árbol para poder ver a Jesús. Mira lo que dice la palabra. Porque este hombre había empezado el Espíritu Santo la obra salvadora en él, porque era un escogido. Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, cuando llegó el Evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados, los que ya estaban elegidos para vida eterna. No todos, por eso no todos creen. Amén. Son los que ya fueron elegidos de antemano por Dios. Esos son los que creen.
Y este Zaqueo, por más malo que fuera, como publicano, como persona, como traidor a su patria, como un hombre sin escrúpulos, un amador del dinero, en un momento al oír sobre este Jesús, el Espíritu Santo empezó a obrar en él. Y más que una curiosidad, él deseaba tener un encuentro y un momento con Jesús. Y sabía que lo más que podía hacer era ver quién era ese Jesús. Llega la noticia que iba a pasar por ahí, corre, se encuentra con una multitud y como era pequeño de estatura, tiene que correr a otro lugar, se adelanta y se trepa a un árbol. Se sube a un árbol. Más que curiosidad. No tenía ninguna necesidad económica. Pero ahora sentía algo por Jesús. Lo empezaba a ver como un atractivo. Quería ver quién era ese Jesús. Y él no esperaba ni siquiera que Jesús hiciera un contacto visual con él, sino solo verlo pasar, a lo menos. Posiblemente por cómo se sentía como publicano, no se sentía digno de salir al encuentro y de intervenir en el camino del Señor Jesús. Solo se quería conformar con verlo de lejos. Pero Cristo no es un Dios de lejos. Es un Dios de cerca. Amén. Amén. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y este es el llamado, lo que en teología llaman el llamado eficaz o la gracia irresistible. Cuando Dios llama a alguien, note que nos llama por nombre. Lo llamó a él, llamó a la multitud. No solo le dijo bájate, sino le dijo su nombre. ¿Qué nos enseña eso? Que la gracia de Dios nos llama por nombre. Amén. Gloria a Dios. No como multitud. Y levantó sus ojos. ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! Que el Salvador, que el Señor de señores, que el Rey de reyes, para llamar a Zaqueo, Él es el que tiene que levantar su vista. Cuando somos nosotros los pecadores los que necesitamos levantar nuestra vista a Él y a la cruz del Calvario. Mire cuán derramó el de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un elegido y el día de su llamado se había llegado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire cómo es el llamado de Dios. ¿Se recuerda usted de Lázaro? Estaba muerto. ¿No es así? Y muchos dicen muy pintorescamente que Jesús dijo su nombre: Lázaro, levántate, porque si no dice el nombre y solo dice levántate, si hubiera levantado todos los muertos que estaban ahí. Es posible. Pero lo interesante es que ¿cómo hizo Lázaro para oír si estaba muerto? No hay una explicación física, estaba muerto. No podía oír. Así es el hombre. Cuando está muerto, no puedo oír, entender el Evangelio, no puedo oír el llamado de Dios, no puedo oír el llamado, entender el llamado al arrepentimiento. Tiene que haber una obra sobrenatural como la que hubo en Lázaro, que estando muerto escuchó, el Espíritu Santo le hizo escuchar. Y como el Espíritu Santo le hizo escuchar, volvió a la vida se reintegró en él y se levanta de la tumba. Así es el hombre cuando viene al conocimiento de Cristo, muerto en sus delitos y pecados. Pero el Señor le dice: levántate, Fernando. Y un día vino a la vida del hermano Fernando, un día vino a la vida del hermano Luis y le dijo: levántate, Luis, tú que estás muerto en tus delitos y pecados. Un día vino a la vida de Rafael, un día vino a mi vida y me dijo: William, levántate. Y nos levantamos y entendimos el Evangelio y estábamos ciegos y de repente vemos la gloria de Dios. Y empezamos a entender el amor, el perdón, la bondad, la misericordia del Señor. Esto es lo que estaba sucediendo en el corazón, en la vida de este hombre. Es llamado.
Mire todos los obstáculos. Un hombre rico, ¿qué dice de los ricos en la Biblia? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y en el pasaje anterior dice, ¿por qué? Porque el hombre tiende a poner su confianza en las riquezas. Era muy difícil, era imposible que este hombre alcanzara salvación, porque era un publicano, era el peor de los pecadores, porque era rico y había puesto su confianza en la riqueza, porque había vendido, por así decirlo, su alma al diablo por dinero. Pero era un elegido de Dios. Y cuando le llegan las noticias de Jesús, que este Jesús es un amigo de pecadores y publicanos, que este Jesús tiene el poder para resucitar a los muertos, el Espíritu Santo empieza a creer fe en él, de tal manera que quiere y desea ver quién es Jesús. Amén. Y cuando lo llama el Señor Jesús, eso se llama un llamado eficaz o una gracia irresistible. El Señor Jesús, esa gracia, rompe todos los obstáculos, todos los no que el hombre pone para que no venga a él. Amén. Era rico, era publicano, era chaparrito, se encuentra con una pared que no lo dejaba ver a Jesús, pero Dios rompe todo eso. Como un hombre que se respetara a sí mismo bien y como los muchachos iba a subir a un árbol. Si era despreciado de por sí, más lo iban a despreciar. Miren a este chaparro ridículo subiéndose a los árboles. Sí, pero no le importó, porque quería ver al Salvador. Amén. Mire la respuesta del llamado. Entonces, 6 y 7, entonces él descendió a prisa, descendió despacio. Lo voy a pensar, le dice una gente, bien, ¿quiere usted aceptar a Cristo como su Salvador? Lo voy a pensar. Déjeme meditarlo. Se da su importancia, ¿verdad? No, lo que pasa es que el Espíritu Santo no ha abierto su corazón. Amén. Entonces, mire aquí lo que pasa con una persona que tiene un verdadero encuentro, con un elegido que es llamado y nace de nuevo. Desciende a prisa y ¿qué hizo? Lo recibió con gozo. Si usted ha tenido esta experiencia de nacer de nuevo, una de las cosas que usted sintió fue mucho gozo en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Dicen unos, cuando salí de la iglesia o del lugar donde tuve el encuentro con Cristo, dice que quería besar a los postes. De tanto gozo de aquello que sentía que hasta los postes quería abrazar. Chucho le decimos nosotros a los perros de la calle. Bueno, para que no haya malentendidos por las diferencias, a veces hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Pero las palabras pueden significar diferentes cosas. Los perros callejeros, dice, hasta quería besar a los perros callejeros. De tanto gozo en el corazón del hombre, la mujer que conoce a Dios es inundado de amor, es inundado de gozo, es inundado de paz. Y no perdamos ese gozo, no perdamos esa paz. No perdamos ese contentamiento que solo Dios da. Y cada día, gracias Señor por este día de vida. Y en las cosas pequeñas, gracias porque tengo un par de zapatos y mete usted sus pies. Gracias por el cafecito, Señor. Gracias porque hay un techo sobre mi cabeza. Y si tiene una hermosa princesa que es su esposa durmiendo, gracias por esta mujerota que me diste, Señor. Gracias por el trabajo, aunque gane poquito, gracias. Amén. Porque usted no depende de su jefe, ni de la empresa, ni de lo que gana. Su proveedor es Jehová de los ejércitos, que es el dueño del oro y de la plata. El hombre más rico y la mujer más rica es el que necesita menos, el que con menos y es feliz. Aquel que puede tener mucho dinero pero necesita comprarse cosas, carros, esto y el otro para ser feliz, porque no puede llenar lo que tiene en su interior. Al final es infeliz porque necesita tener cosas para ser feliz. ¿Se recuerda usted? Bueno, yo no sé usted, pero muchos, yo sí, y otros niños que hizo cuando éramos niños jugábamos con un palito y nos imaginábamos que hasta era un cohete espacial. Amén. Y felices. ¿Dónde hacíamos los caminitos? Nada de lo que ahora se compran los juguetes y vienen los carritos limpios y todo, ¿va? En la calle, en la tierra, hacía uno los caminitos. Y no éramos felices. Las hermanas que no tenían muñeca, o una muñeca toda vieja y fea, eran felices con su muñeca vieja y fea.
lo que necesita el hombre y la mujer para ser felices es a Cristo Jesús en su corazón. Amén, amén. Ahora, hermano, comamos lo que comamos, vamos a ser felices. Gloria a Dios. Porque una de las cosas que es el Evangelio es gozo, Amén. es contentamiento. Mire, este hombre no estaba contento, tan contento entonces. Le faltaba algo, le faltaba Cristo. Y llega y se baja deprisa cuando Cristo lo llama por nombre. ¡Zaqueo! Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese hombre, por más chaparro que fuera, hermano, de un brinco bajó del palo y recibió a Cristo con gozo en su casa. Amén. Es que le dé una porción de Romanos. Esta me parece, Dios ha hablado en la Biblia, Dios ha hablado en el capítulo 9. Y antes que ellos nacieren, está hablando de Jacob y Esaú, o de Esaú y Jacob. Y antes que ellos nacieren, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor servirá al menor. Lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo a su propósito. A los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. ¿Por qué Dios llamó a Zaqueo y no a otros? Era una ciudad grande, era una ciudad donde sí había mucha más gente justa que este hombre. ¿Por qué llama a Zaqueo? Porque, les voy a decir mis palabras, porque a Dios se le dio la gana. Y si Dios lo llamó a usted y a mí, es porque a Dios se le dio la gana, a Dios le influjo. Eso es lo que nos está diciendo otra parte. Dios lo quiso hacer así. Amén. No por obra, recuérdense, porque antes dice, Dios definió, ok, voy a desechar a Esaú y voy a amar a Jacob. Antes de que naciera. Sin que ninguno de ellos hubiera hecho algo bueno y malo. Eso nos habla también que hay una elección previa al nacer. Amén. Y después hay un llamado, porque dice aquí: así quedó confirmado el derecho de Dios, el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito y a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que han hecho. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no. Porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios, que tiene misericordia. Amén. Aquí estamos viendo un Cristo que tiene misericordia, de un hombre que no merecía misericordia, de un hombre que estaba en la lista de los peores pecadores. ¿Se recuerda de la mujer samaritana? Le dice, como lo vio que la trataba, ya le estaba meneando así las pestañas, ¿verdad? Y le dije, Señor, te voy a dar de beber del agua. Dice, pero trae a tu marido. No tengo. Bien has dicho, le dije. Ahora, había mujeres más justas que ella en aquel lugar, en aquella ciudad. Ella era una de las peorcitas, pero era una elegida y a Dios se le dio la gana revelársele. Jesús se le revela a aquella mujer como el Mesías, cuando habían grandes señoras en Jerusalén que se la llevaban de santas, y se le revela a una que era considerada como una gran pecadora. Así es nuestro Dios. De que Él quiere tener misericordia, tiene misericordia. De que Él quiere compadecerse, se compadece. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Note lo que lo llama Señor, no le llama Rabí, le llama Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, claro que sí, si era un publicano, ¿verdad?, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Entonces ya hablamos de que hay una elección, de que hay un llamado, y la justificación, hermanos, es
ese momento de la salvación, en un instante, cuando el hombre nace de nuevo, son perdonados sus pecados y ocurre una transacción legal donde es imputada o trasladada la justicia, la vida santa de Cristo, a la vida de aquel pecador. Es como que tuviéramos una cuenta de cheques a cero. Teníamos deudas y Cristo con su sangre paga las deudas. Amén. Cero deudas. Gloria a Dios. Qué rico, ¿verdad? Que su cheque íntegro es todito para usted y no es 150 para esto, 100 para esto. Cuando usted mira, no le alcanzó, tiene que esperar el otro cheque. Pero qué bonito cuando el cheque es íntegro, ¿verdad? Todo para mí. Entonces nos pagó toda la deuda que teníamos. Pero no dejó nuestra cuenta cero, sino depositó su vida, su justicia en nuestra cuenta. De tal manera que para reconciliarnos con Dios, para que nos podamos acercar al trono de la gracia, no era suficiente solo estar a cero. Perdón de pecados no era suficiente. Para acercarnos a Dios no solo es perdón de pecados, sino nos acercamos a Él con la justicia de Cristo. Cuando usted y yo nos acercamos a Cristo, no nos acercamos en nuestra propia, hoy sí me porté bien, hoy sí tengo derecho de que oigas mi oración. Esta semana, Señor, mira que cero pecados. ¿No? Nos acercamos, nos acercamos por los méritos de Cristo. Amén. Por la justicia de Cristo. Por eso nos podemos acercar confiadamente, no en nosotros mismos, sino en lo que Cristo hizo en su vida santa, en su vida justa. Eso es la justificación que sucede al momento en que el hombre nace de nuevo. Romanos 4, pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? También en la Biblia Dios habla hoy. En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos o de sus obras, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y le reconoció como justo, o le tuvo como justicia. ¿Qué fue lo que Dios le tomó a cuenta a Abraham como justicia? Es claro, pasa que no fueron sus obras. Le tomó como justicia que le creyó a Dios y fue declarado justo. ¿Por qué? Por haberle creído a Dios. Entonces cuando cuando creemos en el Evangelio, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, igual que Abraham, somos declarados justos. Amén. Y los términos que se usan en los originales son términos legales, es como ir a corte y usted está acusado. Y el juez dice, inocente. Gloria a Dios. Quítenle las esposas, déjenlo libre, limpien su récord. Ahora eres libre, eres inocente. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. ¿Queda claro? ¿Por qué somos declarados justos? ¿Por obras? Por la obra de Cristo. Amén. Por esa obra que él hizo, somos declarados justos, pero no por obras propias, sino por la fe en la obra y en la justicia de Cristo. Todos somos elegidos, somos llamados, y en ese momento del llamado, un instante, se hace una transacción y somos declarados justos. Se ha quitado de nosotros la conciencia de pecado. Le debo a Dios. Tengo una vida que trato de hacer lo malo y a veces fallo y a veces peco. Nos da esa paz en nuestro corazón, porque nuestra confianza no está en nosotros mismos, sino en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y que nunca pecó, nunca falló, del que el Padre dijo, en Él tengo mi contentamiento. Gloria a Dios. Pero no te crees lo que dice, y ya voy a terminar, ¿qué es lo que dice Zaqueo? Y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si de mis bienes, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo no alcanzó la salvación
por hacer obra. De hecho, aquí solo lo estaba diciendo, todavía no lo había ejecutado. Sino porque experimenta un cambio en su vida. Porque era un elegido que fue llamado y justificado. Ahora él quiere hacer cosas que agradan a Dios. Y esa es la santificación. La santificación es apartarnos para Dios. ¿Sabe usted qué es un santo? Rafael, ¿qué es un santo? ¿No es que sí? Alguien que se aparte, no el que tienen allá en la iglesia, va San Nicolás o ¿cuántos? San Antonio, ¿va? No. Santo es todo hombre y toda mujer que decide apartarse para Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como fuimos elegidos de antemano, fuimos llamados y en ese llamamiento fuimos justificados. Ahora nace, como un Zaqueo, nació en su corazón el deseo de agradar y de santificarse para Dios, de hacer buenas obras, no para salvación, sino porque ya era salvo, porque su corazón ya había cambiado, su naturaleza había cambiado. Antes amaba el dinero, pero ahora amaba a Cristo. Y lo quería honrar y lo quería agradar y sabía que había defraudado a muchos. Y dejando el amor al dinero, dice, la mitad, que tenía mucho dinero, era un hombre rico, la mitad de mis bienes se lo voy a dar al pobre, demostrando que su primer amor ya no era el dinero. Gloria a Dios. Y demostrando que quería agradar a Dios, ahora le dice, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver y 4 veces, Señor, para que se me quite. Es su santificación, el deseo y la acción de separarnos para Dios, las buenas obras, el testimonio. No que dijimos, yo he creído y seguimos con una vida igual. Yo he creído y una vida sin cambio. Yo soy salvo y sigo siendo el mismo pecador. No. Si la salvación ha venido a mi vida, yo voy a empezar a hacer actos que le agradan a Dios. Yo voy a empezar a vivir una vida que le agrada a Dios. Va a haber en mí un deseo de apartarme para Dios. Miren lo que las Escrituras dicen. Enderezándose Jesús, se recuerda de aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condeno. Ni yo te condeno, le dijo. Esa es justificación. Ya no hay condenación alguna. Para los que están en Cristo Jesús, pues, ya no hay condenación alguna. Gloria a Dios. No hay nadie que te acuse. Mira, yo alejé a todos tus acusadores. Ni yo mismo, el santo, el que no ha pecado, ni yo te acuso, le dice a la mujer. ¿Por qué? Porque te declaro justa. Gloria a Dios. Ya no te acuso de nada. Pero le dice el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús, ¿quién te acusa? Le dice, ella le dijo, ninguno sé yo. Entonces Jesús le dijo, ni yo te acuso, vete. Pero mire, ¿qué le dice? Pero no, esa es la santificación. La justificación es un trabajo que Dios hace en un momento, un instante. Somos declarados justos, justificación. Pero la santificación, a diferencia, es un proceso de toda la vida del cristiano, que con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que hacer morir el pecado en nosotros, tenemos que hacer morir las malas costumbres en nosotros, tenemos que hacer morir ese mal carácter. Amén. Pero no solo, no en su propia ayuda, sino con la ayuda y la asistencia y el poder del Espíritu Santo. Porque la cruz no solo nos da perdón de pecados, la cruz nos da liberación de nuestros pecados. Si tenemos un problema en nuestro carácter, vaya a la cruz y ahí va a ser liberado de su mal carácter. Todos tenemos algo en nuestro carácter de lo que necesitamos ser cambiados. Vayamos a Jesús, vayamos a la cruz y ahí vamos a obtener la liberación, el perdón y la liberación que necesitan nuestras vidas. Amén. Mira lo que escribe Pedro, como hijos obedientes no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Antes, o sea, hay una diferencia, hay un antes y después. Teníamos deseos antes, que ahora como que se quieren revelar a veces. Como hijos obedientes no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Ahora, si sus deseos nunca han cambiado, mis deseos nunca han cambiado, lo más probable es que no hemos nacido de nuevo y necesitamos nacer de nuevo. Al contrario, vivan de una manera completamente santa. Esa es una manera de apartarse para Dios. Porque Dios que los llamó es santo. Amén. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo.
Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben demostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Entonces, a los que Dios eligió, a estos llamó, a estos justificó. Y estos que han sido justificados tienen una vocación santa. Somos llamados a vivir vidas santas. Esto es unas vidas que se aparten para Dios. Vidas que hagan morir el pecado. Vidas que no se conformen a este siglo, a la mala manera de vivir, a las modas del mundo. No nos conformemos, porque somos un pueblo diferente. Amén. Y nos debemos santificar. Si entendemos todo esto que le he compartido, que somos elegidos, que somos llamados y que somos justificados, esa debe ser la motivación para santificarnos. Y no estamos solos, porque solos no podemos, nos volveríamos orgullosos. No es en nuestras propias fuerzas, sino con la asistencia del Espíritu Santo. Voy a terminar con esto. Elegidos, Juan 17:6. A los que escogiste del mundo para dármelos, es el Hijo hablando al Padre, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. El llamado eficaz, Mateo 10. Mas el que entra por la puerta, el pastor de ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Amén. Justificados, Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santificados, 1 Tesalonicenses 4:7, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Amén. Amén. Y con ese sentir, voy a pedir que se ponga de pie. Nos vamos a preparar para hoy participar de la cena del Señor, y viéndolo como una oportunidad para alcanzar perdón de pecados. Una oportunidad, hermanos, para santificarnos, hacer el propósito en nuestro corazón de santificarnos, de apartarnos para Dios. Aleluya. Hacer el propósito de hacer guerra al pecado en nuestra vida, no al pecado del vecino, del hermano. ¿Sabe qué? Hay hermanos a veces que están en guerra contra el pecado del otro hermano, se dan cuenta del pecado del otro hermano, pero no se dan cuenta del pecado. Y aquello famoso que dice, cuando uno señala con un dedo hay tres que le señalan a uno, ¿verdad? Acerquémonos al trono de la gracia. Si usted tiene el convencimiento que ha sido elegido, llamado, justificado, hoy hagámonos el propósito para santificarnos, para apartarnos delante del Señor. En su lugar, como quiera usted, como sienta, de pie, sentado. Pero antes de participar, meditemos en esto. No nos llamó Dios, hermanos, para que vivamos, para que sigamos viviendo igual, para que seamos rebeldes y contumaces. Sino nos llamó Dios para alcanzar misericordia y gracia. Nos llamó Dios para vivir vidas santas y agradables a Él. Para responder como Zaqueo, que se dio prisa y la recibió con gozo. Que ese sea nuestro sentir esta tarde. Danos prisa para recibirlo a Él con gozo. Danos prisa para tener una vida agradable a Él. Danos prisa para perdón de pecados y para cambiar, y que no estemos en nuestras rebeliones, en nuestros delitos y nuestros pecados. Que hoy podamos acercarnos al trono de la gracia, poniendo nuestra mirada en la cruz del Calvario, poniendo nuestra mirada en ese sacrificio perfecto. Y Él dijo, consumado es. No poniendo nuestra mirada en obras, no somos dignos, claro. Pongamos nuestra mirada en la justicia de Cristo, y así acerquémonos a Dios, y así acerquémonos a la mesa de comunión. Qué gran privilegio.
Porque estos elementos simbolizan la sangre que Él derramó, la sangre del nuevo pacto. Y su cuerpo, el cuerpo que Él dio como ofrenda para reconciliarnos. Y cada vez que hacemos esto también recordamos no solo su sacrificio, sino también con una mirada puesta en el futuro, en el pronto futuro, que Cristo viene, que Cristo viene pronto. Y participamos así de la mesa del Señor, buscando perdón, buscando reconciliación. No importa cuán pecadores somos, mire a Zaqueo, que alcanzó perdón de pecados. Y le fue dado el deseo de santificarse. Fue un elegido, un llamado, un justificado, y empezó su proceso de santificación. Mire la mesa del Señor para una oportunidad de comenzar de nuevo, para reconciliarnos con el Padre a través del Hijo. Acerquémonos hoy a la mesa del Señor para decir: Señor, me quiero consagrar, perdona mis pecados, perdona mis malas formas. Tengo un corazón duro, hazme un corazón suave. Pongo mi vista en tu sacrificio, pongo mi vista en tu vida santa, Señor, que no es en mi justicia, sino tu justicia. Restáurame, Señor. Y recibiremos del cielo tiempo de refrigerio. Y recibiremos del cielo perdón y el deseo de santificarnos, la gracia. Y participemos también recordando que Cristo viene pronto, que Él prometió que volvería. Y cuando regrese, regresará como Señor, como Rey, a imponer su reino. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, nuestras rebeliones, nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestra necedad, nuestra indolencia espiritual, nuestras mentiras. Traemos ante ti nuestros fracasos. Sin ti no podemos, Señor. Danos a todos hoy la humildad para participar con un corazón arrepentido y un corazón deseoso, Señor, de ser reconciliado contigo. Y un corazón con deseo de santificarse para ti, Señor. Dame un corazón que desee santificarse para ti, Señor. Un corazón que desee hacer tu voluntad, un corazón que desee apartarse de la mala manera de vivir. Espíritu Santo. Que hoy alcancemos santificación, hermanos. Recordando que es un proceso, que es un día a día. Estamos invitados, pues, a que participemos hoy de la mesa del Señor, y puede pasar usted por los elementos.